Durante décadas, la historia del ferrocarril del siglo XIX se ha contado como una secuencia lógica y casi inevitable. Primero el vapor, alimentado por carbón. Después, la electrificación progresiva en entornos urbanos. Más tarde, el diésel. Una evolución técnica clara, impulsada por la eficiencia y por la disponibilidad de recursos energéticos. En ese relato, el carbón ocupa un lugar central. Fue el combustible de la revolución industrial. Alimentó fábricas, barcos y locomotoras. Permitió expandir las redes ferroviarias a una velocidad sin precedentes. Convirtió el transporte en un fenómeno masivo y transformó la economía de continentes enteros. Las locomotoras de vapor se convirtieron en símbolo de progreso. El humo negro, el silbato, el ritmo metálico sobre los raíles. Todo ello forma parte de una iconografía que asociamos con modernidad, expansión y poder industrial. El tren a carbón no solo fue un medio de transporte, fue una declaración tecnológica. Según la versión más difundida, cualquier alternativa que surgiera en ese contexto era experimental, marginal o simplemente inviable. El vapor dominaba porque funcionaba, porque era potente, porque había carbón disponible en grandes cantidades y porque la infraestructura estaba diseñada en torno a él. En esta narrativa, si existieron otras tecnologías, fueron curiosidades, intentos ingeniosos que no resistieron la prueba del tiempo, proyectos que fracasaron por limitaciones técnicas o económicas. Nada más. Sin embargo, en algunos archivos técnicos y en ciertos informes municipales de la década de 1870, aparece un dato que suele mencionarse de forma anecdótica. Hubo trenes que funcionaron sin carbón. No eran eléctricos. No eran de tracción animal. Utilizaban aire comprimido. La explicación habitual es sencilla. Sistemas poco eficientes. Autonomía limitada. Costes elevados. Dificultad de mantenimiento. En comparación con el vapor, no podían competir. Así que desaparecieron, y la historia siguió su curso. Pero si esos sistemas eran tan irrelevantes, ¿por qué se implementaron en redes reales y no solo en prototipos? ¿Por qué se invirtió dinero público en su instalación? ¿Y por qué, en algunos casos, su abandono fue tan rápido y tan poco documentado? La versión que todos conocen ofrece una respuesta cómoda. La tecnología simplemente no estaba preparada. Tal vez sea cierto. O tal vez esa explicación sea demasiado limpia para una época que raramente fue tan simple. Si la tecnología del aire comprimido fue apenas una nota al pie en la historia ferroviaria, los registros municipales de ciertas ciudades europeas del siglo XIX cuentan algo ligeramente distinto. En la década de 1870, en lugares como París y otras capitales industriales, se desarrollaron sistemas urbanos de transporte basados en aire comprimido. No hablamos de bocetos teóricos ni de demostraciones de laboratorio. Hablamos de líneas en funcionamiento, con horarios, tarifas y pasajeros reales. El argumento técnico que suele ofrecerse para explicar su desaparición es la baja autonomía. El aire comprimido se agotaba con relativa rapidez y requería estaciones de recarga frecuentes. Pero en entornos urbanos, donde las distancias eran cortas y las paradas constantes, ese problema no parecía insalvable. De hecho, algunos informes de la época destacaban ventajas claras. Ausencia de humo en túneles. Reducción del riesgo de incendio. Menor acumulación de hollín en estaciones subterráneas.
En ciudades densas, donde la ventilación era limitada, estos factores no eran menores. Entonces, ¿por qué la tecnología no prosperó al menos en el ámbito urbano? Aquí empiezan a aparecer detalles que no encajan del todo con la narrativa lineal de fracaso técnico inevitable. Primero, el coste. Es cierto que la infraestructura para comprimir aire requería inversión, pero también lo requerían las calderas, el carbón, el mantenimiento de locomotoras de vapor y la gestión constante del combustible. El vapor no era una solución barata, era una solución consolidada. Segundo, la cuestión energética. El aire comprimido no genera energía por sí mismo, necesita ser producido. Pero esa producción podía realizarse en instalaciones centralizadas, incluso aprovechando otras fuentes de energía ya disponibles. En teoría, permitía separar el lugar de generación del lugar de uso. En un contexto urbano, eso significaba menos combustión directa en los túneles y estaciones, menos humo en espacios cerrados, menos quejas de los vecinos, menos riesgos sanitarios. Sin embargo, en varias ciudades donde se experimentó con este sistema, su uso fue temporal. A veces duró pocos años. En ocasiones, menos de una década. Y lo llamativo no es solo su abandono, sino la escasa discusión posterior sobre las razones exactas. En manuales posteriores, la tecnología aparece resumida en pocas líneas. Se la clasifica como un experimento interesante, pero superado. No se analizan en detalle los balances financieros comparativos. No se examinan con profundidad los informes técnicos de rendimiento real frente a estimaciones previas. Otro elemento que genera preguntas es la velocidad de sustitución. En algunos casos, los sistemas de aire comprimido no fueron reemplazados por una tecnología claramente superior en ese momento, sino por soluciones que también estaban en fase de desarrollo. ¿Por qué abandonar un sistema operativo para adoptar otro que aún presentaba sus propios desafíos? Además, si la autonomía limitada era el principal problema, cabría esperar una evolución gradual, con mejoras técnicas progresivas. Sin embargo, la trayectoria parece más abrupta. Implementación, funcionamiento, retirada. En paralelo, el carbón seguía consolidándose como eje del sistema industrial. Las redes ferroviarias nacionales dependían de él. Las economías regionales estaban estructuradas en torno a su extracción, transporte y consumo. El vapor no era solo una tecnología, era parte de una arquitectura económica completa. La pregunta que rara vez se formula es si el criterio decisivo fue exclusivamente técnico. Porque cuando se revisan los debates parlamentarios y los contratos de concesión, aparece un patrón recurrente. La integración con redes existentes, la compatibilidad con infraestructuras ya financiadas y la estandarización de sistemas. El aire comprimido ofrecía ventajas locales, el vapor ofrecía continuidad sistémica, y en un siglo obsesionado con la expansión y la uniformidad tecnológica, esa diferencia no era menor. Nada de esto demuestra que la tecnología de aire comprimido fuera superior. Tampoco prueba que existiera una decisión coordinada para eliminarla. Pero sí introduce una incomodidad en el relato tradicional. Si el sistema funcionó en condiciones reales, si tenía ventajas concretas en determinados entornos, y si su abandono fue rápido y poco analizado en retrospectiva, entonces la explicación de simple ineficiencia parece, al menos, incompleta. La historia empieza a rarearse, no porque aparezca una conspiración, sino porque empiezan a acumularse pequeñas decisiones que no siempre se explican en los manuales. Y cuando una tecnología desaparece sin que se estudien en detalle las condiciones de su retirada,
La pregunta no es necesariamente qué se ocultó. La pregunta es otra. ¿Quién decidió que no valía la pena seguir intentándolo? Cuando se revisan manuales técnicos del siglo XX, la tecnología ferroviaria de aire comprimido suele aparecer descrita como una solución ingeniosa, pero condenada desde el principio. Se insiste en su baja eficiencia energética. Se menciona la pérdida de presión con el tiempo. Se subraya la necesidad de estaciones de recarga frecuentes. Todo eso es cierto. Lo que rara vez se detalla es en qué contexto específico se evaluaron esos fracasos. Uno de los casos más citados es el sistema desarrollado por la empresa de Louis Mekarsky en Francia. Sus tranvías de aire comprimido circularon durante años en varias ciudades, incluida Nantes. No fueron prototipos efímeros. Operaron con pasajeros reales, horarios estables y contratos municipales firmados. En muchos resúmenes históricos, este sistema se menciona brevemente y se concluye que fue reemplazado por tecnologías más eficientes. Sin embargo, cuando se examinan informes contemporáneos, la evaluación no es tan uniforme. Algunos documentos técnicos señalaban que el rendimiento era adecuado para trayectos urbanos cortos. Otros destacaban que el sistema reducía notablemente el humo en entornos densamente poblados. La eficiencia absoluta no era necesariamente el único criterio en juego. En ciudades con túneles o calles estrechas, la calidad del aire tenía un peso concreto. Aquí aparece la primera simplificación habitual. Comparar el aire comprimido con el vapor en términos puramente energéticos, sin considerar el entorno operativo. El vapor era potente y versátil, pero también generaba residuos, ruido y riesgos asociados a las calderas. En trayectos urbanos cortos, esas desventajas eran más visibles. La segunda omisión frecuente es la cuestión de la estandarización. A finales del siglo XIX, las redes ferroviarias nacionales ya estaban profundamente vinculadas al carbón. Las compañías mineras, las infraestructuras de abastecimiento y los talleres de mantenimiento formaban parte de un sistema integrado. Introducir una tecnología distinta implicaba modificar esa red, no solo técnicamente, sino administrativamente. La historia posterior suele presentar la desaparición del aire comprimido como una consecuencia natural del progreso. Pero el progreso no es un proceso neutro. Está condicionado por inversiones previas, contratos existentes y modelos industriales consolidados. Otro punto que rara vez se explora es la duración real de algunos sistemas. En ciertos casos, el aire comprimido funcionó durante más tiempo del que sugieren los resúmenes históricos. La narrativa de experimento fallido tiende a acortar los plazos, como si todo hubiera sido provisional desde el principio. Sin embargo, la firma de concesiones municipales, la construcción de estaciones de compresión y la formación de personal especializado indican que no se trataba de una prueba pasajera. También se suele exagerar su supuesta inferioridad técnica. Es cierto que la compresión y almacenamiento de aire implica pérdidas energéticas significativas. Pero el vapor tampoco era un sistema altamente eficiente en términos termodinámicos. Las locomotoras de la época desperdiciaban grandes cantidades de energía en forma de calor. La comparación, por tanto, no era entre un sistema perfecto y otro defectuoso, sino entre dos tecnologías con limitaciones distintas. Otro elemento poco discutido es el impacto de la electrificación emergente. A finales del siglo XIX y principios del XX, la electricidad empezó a consolidarse como alternativa en entornos urbanos. En ese contexto,
El aire comprimido quedaba atrapado entre dos modelos más dominantes, el vapor ya consolidado y la electricidad en ascenso. La historiografía posterior, al mirar atrás, tiende a simplificar este proceso como una evolución lineal, del vapor a la electricidad. En esa línea recta, el aire comprimido aparece como un desvío irrelevante, pero las transiciones tecnológicas raramente son líneas rectas. Son procesos superpuestos, con soluciones híbridas y coexistencias temporales. La tercera exageración frecuente consiste en presentar la tecnología como inevitablemente obsoleta. Esa palabra, inevitable, merece ser examinada. En 1870, la electricidad urbana aún estaba en desarrollo. Las redes de distribución no estaban plenamente consolidadas. El aire comprimido ofrecía una alternativa viable en un momento de transición. Si fue obsoleto, lo fue en un contexto que cambió con rapidez. Pero describirlo como inviable desde el inicio borra ese matiz. Por último, hay una omisión más sutil: la falta de análisis sobre los contratos y las presiones económicas vinculadas a las concesiones ferroviarias. Las decisiones de sustitución tecnológica no se tomaban en un vacío técnico. Estaban mediadas por acuerdos financieros, expectativas de rentabilidad y alineaciones políticas locales. En muchos relatos históricos, estas dimensiones desaparecen. El foco se desplaza hacia la ingeniería pura, como si la técnica decidiera por sí sola. No se trata de afirmar que el aire comprimido fue una revolución sofocada. Tampoco de sostener que era superior al vapor. Lo que emerge al comparar fuentes es algo más sencillo. La historia que heredamos es más breve y más limpia que el proceso real. Errores de simplificación, omisiones de contexto, exageraciones retrospectivas, elementos que, al repetirse durante generaciones, convierten un episodio complejo en una anécdota cerrada. Y cuando un capítulo tecnológico se reduce a unas pocas líneas que lo declaran superado, conviene preguntarse si lo que se está transmitiendo es un análisis completo o una narrativa cómoda, porque la comodidad también forma parte de la historia. Cuando se habla de la desaparición del aire comprimido como tecnología ferroviaria, la explicación habitual se centra en la eficiencia. Pero si ampliamos el foco y observamos el ecosistema industrial del siglo XIX, la pregunta cambia ligeramente. No se trata solo de qué sistema era técnicamente mejor, se trata de qué sistema encajaba mejor en la estructura económica ya existente. A finales del siglo XIX, el carbón no era únicamente un combustible. Era la base de una red industrial interconectada. Minas, compañías ferroviarias, aseguradoras, fabricantes de calderas, constructores de locomotoras, inversores y bancos participaban en una cadena de valor integrada. El vapor dependía de esa cadena, y esa cadena dependía del vapor. El aire comprimido, en cambio, requería otro tipo de infraestructura. Estaciones de compresión centralizadas, depósitos de almacenamiento, sistemas de distribución distintos, técnicos formados específicamente en ese ámbito. No era solo una cuestión de cambiar el motor de un tren. Implicaba alterar flujos económicos. Cuando una tecnología está integrada en un sistema amplio, cualquier alternativa que rompa esa integración encuentra resistencia estructural, incluso sin necesidad de una conspiración coordinada. Las compañías mineras tenían intereses claros en mantener la demanda de carbón. Las empresas fabricantes de locomotoras de vapor tenían contratos y patentes vinculadas a ese modelo. Las aseguradoras habían desarrollado marcos de evaluación de riesgo adaptados a las calderas y al transporte de combustible.
Cambiar de tecnología no significa simplemente adoptar algo nuevo. Significa redistribuir poder económico. Además, la expansión ferroviaria nacional se construyó bajo el paradigma del vapor. Las redes estaban diseñadas para trenes de largo recorrido alimentados por carbón. La estandarización reducía costes y facilitaba la interoperabilidad. El aire comprimido tenía sentido en trayectos urbanos específicos, pero no era fácilmente exportable a largas distancias sin modificaciones significativas. Desde el punto de vista de los estados nacionales en proceso de consolidación, la uniformidad técnica ofrecía ventajas administrativas. Un sistema homogéneo simplificaba normativas, formación y mantenimiento. En ese contexto, la elección no era únicamente técnica, era estratégica. También hay que considerar la dimensión simbólica. El vapor se convirtió en emblema de modernidad industrial. Representaba fuerza, expansión, dominio sobre la naturaleza. Era visible, ruidoso, espectacular. Encajaba con el imaginario de progreso del siglo XIX. El aire comprimido era más discreto. No producía humo visible. No generaba la misma impresión de potencia. Desde una perspectiva cultural, no encarnaba el mismo relato épico. Las tecnologías no compiten solo en eficiencia, también compiten en narrativa. Por otra parte, las inversiones ya realizadas condicionaban las decisiones futuras. Cuando se ha financiado una red extensa basada en un combustible concreto, el incentivo para optimizar ese sistema es mayor que el de sustituirlo por completo. La teoría económica moderna denomina a este fenómeno dependencia de trayectoria. Las decisiones iniciales crean inercias que limitan opciones posteriores, aplicado al siglo XIX. Esto significa que, una vez que el vapor y el carbón dominaron la infraestructura ferroviaria, cualquier alternativa debía no solo demostrar viabilidad técnica, sino también superar la inercia financiera acumulada. ¿Hubo presión directa para eliminar el aire comprimido? No existen pruebas claras de una prohibición coordinada a gran escala, pero sí aparecen regulaciones, concesiones y contratos que favorecían tecnologías ya consolidadas. En algunos casos, las licencias de operación estaban vinculadas a estándares técnicos definidos en torno al vapor. En otros, la financiación pública se orientaba hacia infraestructuras compatibles con redes nacionales preexistentes. No es necesario imaginar reuniones secretas para entender el resultado. Basta con observar cómo funcionan los sistemas económicos complejos. Las decisiones se toman en función de intereses acumulados, riesgos percibidos y retornos esperados. Desde esa perspectiva, el vapor ofrecía continuidad. El aire comprimido representaba una bifurcación, y las bifurcaciones, en entornos de alta inversión, suelen percibirse como amenazas más que como oportunidades. Por eso, cuando la historiografía posterior resume el episodio como una simple cuestión de ineficiencia, omite la dimensión estructural. No fue solo una comparación técnica entre motores, fue una elección entre modelos industriales. El carbón no ganó únicamente por potencia. Ganó porque estaba integrado en la arquitectura económica, política y simbólica del siglo. Y cuando una tecnología encaja con el sistema de poder existente, rara vez necesita defenderse en igualdad de condiciones. La historia que heredamos no habla de intereses, habla de progreso inevitable, pero el progreso casi siempre sigue la dirección de quienes ya están dentro del sistema. Si se abandonan los resúmenes simplificados y se revisan documentos técnicos y administrativos de finales del siglo XIX, el panorama resulta menos lineal de lo que suele contarse. En los archivos municipales de ciudades como Nantes, se conservan actas de concesión, balances de explotación
y memorias técnicas vinculadas al sistema de aire comprimido desarrollado por Louis Mekarsky. No describen una curiosidad anecdótica. Describen un servicio en funcionamiento, con ingresos, costes y ajustes operativos. En varios informes se señala que el sistema cumplía con los requisitos urbanos: trayectos cortos, paradas frecuentes y reducción de emisiones visibles en calles densas. También se registran problemas, pérdidas de presión, necesidad de mantenimiento constante y limitaciones de autonomía. Pero esos problemas aparecen contextualizados, no como una condena inmediata. En debates municipales de la época, se mencionan comparaciones explícitas con el vapor, especialmente en lo relativo a la calidad del aire en espacios cerrados. En túneles y zonas céntricas, la ausencia de humo no era un detalle menor. Estos documentos no proclaman una revolución tecnológica frustrada. Tampoco describen una prohibición explícita a gran escala. Lo que sí muestran es algo más matizado: decisiones graduales, renegociaciones contractuales y cambios de prioridades conforme avanzaba la electrificación. En ciertos casos, la sustitución del aire comprimido coincidió con inversiones en infraestructura eléctrica. Los registros financieros revelan que, cuando la electricidad empezó a consolidarse en entornos urbanos, la atención institucional se desplazó hacia esa opción. El aire comprimido quedó en una posición intermedia. No estaba plenamente integrado en la red nacional basada en carbón, y tampoco ofrecía la promesa de modernidad asociada a la electricidad emergente. Al revisar correspondencia técnica entre ingenieros de la época, se observa que el sistema no era considerado absurdo o inviable. Se discutían mejoras, optimizaciones y adaptaciones. Se trataba como una tecnología en desarrollo, no como un error. Otro elemento interesante aparece en los contratos de concesión. En algunos casos, las cláusulas permitían revisiones periódicas en función de la evolución tecnológica. Eso significa que el abandono no fue necesariamente una reacción súbita ante un fracaso, sino una decisión vinculada a nuevas oportunidades consideradas más estratégicas. Además, la literatura técnica de finales del siglo XIX incluye artículos que analizan el aire comprimido con cierto rigor. No lo presentan como una anomalía ridícula, sino como una solución con ventajas específicas y límites claros. Esa documentación estuvo siempre disponible. No fue destruida ni ocultada. Sin embargo, rara vez se integra en los manuales generales de historia industrial. La narrativa dominante simplifica: vapor, luego electricidad. El aire comprimido aparece apenas como una nota marginal, pero los documentos muestran algo distinto: coexistencia temporal de tecnologías, evaluaciones comparativas y decisiones condicionadas por contextos urbanos específicos. Esto no implica que el aire comprimido fuera el camino no tomado que habría transformado la historia energética. Los propios informes señalan limitaciones estructurales importantes. Lo que sí sugieren es que su desaparición no fue una conclusión obvia desde el primer momento. Fue el resultado de una transición tecnológica en la que pesaron factores económicos, simbólicos y administrativos. El material estaba ahí, los debates existieron, las ventajas y desventajas fueron discutidas, pero con el tiempo, el relato general optó por una versión más limpia. Una tecnología ineficiente sustituida por otras superiores. Y esa versión, aunque no sea falsa, deja fuera matices que cambian la percepción del proceso. La documentación no desmiente la evolución hacia el vapor dominante y luego hacia la electricidad.
Lo que hace es recordarnos que esa evolución fue menos inevitable de lo que solemos imaginar. Si eliminamos la narrativa cómoda de progreso lineal, lo que queda no es una tecnología prohibida en secreto, ni una revolución silenciada. Lo que queda es algo más complejo. Queda una tecnología que funcionó en contextos específicos, que tuvo ventajas reales en determinados entornos urbanos, que presentó limitaciones claras y que fue desplazada en un momento de transición energética más amplio. Queda también una constatación incómoda. La historia industrial que solemos repetir tiende a reducir procesos graduales a secuencias limpias. Vapor, electricidad, modernidad. Cada etapa sustituye a la anterior como si el resultado hubiera sido evidente desde el principio, pero los documentos muestran coexistencias, dudas, pruebas y ajustes. Cuando se retira el relato simplificado, desaparece la idea de inevitabilidad absoluta. Lo que aparece es dependencia de trayectoria, inversiones acumuladas, decisiones estratégicas y prioridades políticas. El aire comprimido no fue necesariamente la alternativa superior que habría cambiado el rumbo del transporte. Tampoco fue una fantasía técnica condenada desde su nacimiento. Fue una opción real en un momento concreto y fue descartada en un contexto donde otros modelos ofrecían mayor integración sistémica. Lo que deja de sostenerse, entonces, es la idea de que la evolución tecnológica siempre sigue exclusivamente el criterio de eficiencia pura. La eficiencia importa, pero no actúa en el vacío. También deja de sostenerse la imagen de un siglo XIX, movido únicamente por la lógica neutral del progreso. Las decisiones técnicas estuvieron atravesadas por estructuras económicas y por narrativas culturales. Lo que aún no puede afirmarse con certeza es hasta qué punto cada factor pesó más que otro. No existen pruebas de una prohibición coordinada a gran escala que elimine toda ambigüedad. Tampoco hay evidencia de que el aire comprimido estuviera a punto de reemplazar completamente al vapor. Lo que sí puede afirmarse es que la versión habitual simplifica un proceso más ambiguo, y esa simplificación tiene consecuencias, porque cuando convertimos la historia en una línea recta, dejamos de ver las bifurcaciones que existieron. Dejamos de preguntarnos qué otras soluciones fueron consideradas, evaluadas y luego descartadas, no para reivindicarlas, sino para entender cómo se toman las decisiones en contextos de poder e inversión masiva. El episodio del aire comprimido no desmonta la historia del ferrocarril, pero sí introduce una fisura en la narrativa de inevitabilidad. Y si una historia que parecía cerrada resulta ser más incompleta de lo que pensábamos, la pregunta deja de ser tecnológica, pasa a ser metodológica. Si esta historia fue aceptada durante tanto tiempo en una versión incompleta, ¿cuántas más seguimos repitiendo sin revisarlas?